Ayer un centro comercial en Jacksonville, esto en Florida, fue el escenario de un nuevo tiroteo ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica. El atacante, identificado como David Katz, de 24 años y originario de la ciudad de Baltimore, dejó 2 muertos y 11 heridos. Luego se suicidó en el lugar donde se disputaba un torneo de videojuegos. El jefe de la policía local indicó que aún se desconocen los motivos del tiroteo y para analizar los hechos, saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Oliva Posada. Él es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Oliva, buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Juan. Saludos al equipo en el estudio y al auditorio. Doctor, Estados Unidos, aquella nación, es la que más gasta en seguridad, blinda sus fronteras, la cierra con unas políticas migratorias muy estrictas, y además gasta una enorme cantidad de recursos en seguridad para proteger a sus connacionales. Aún así, en esta nación se registran pues a cada rato este tipo de sucesos en escuelas, ahora en un centro comercial. ¿No será, doctor, que el enemigo lo tienen en casa y no fuera de ella? Bueno, es lo que en algunos casos, que no sería se le llama terrorismo doméstico, es aquel en donde por ciertas inspiraciones de carácter racistas o xenófobas, las personas actúan contra alguna minoría. Tenemos el caso muy famoso de San Bernardino, donde una pareja de estadounidenses, pero de credo musulmán, atentaron contra el equipo de trabajo del varón de esta pareja. Entonces, según los estudios que estuve consultando para esta entrevista, van alrededor de 270 muertos en lo que va del año en tiroteos, en donde al menos hay 2 muertos, incluyendo al perpetrador. De tal manera que nosotros observamos que el riesgo en los Estados Unidos de morir en una balacera es el más alto para un estadounidense que fuera de su país, claro, en un lugar donde no haya conflicto. Es decir, es más peligroso para un estadounidense morir como producto de estos tiroteos circunstanciales que estar en Alemania o en Brasil o en Argentina o en Canadá. Y esto es muy sugerente porque pues si es un país que pretende desde sus políticas instrumentar e imponer medidas de seguridad, pues vemos que en el caso de lo que ocurre con sus connacionales, con lamentable frecuencia, pues no lo puede controlar, pues sobre todo porque ahí hay un tema histórico de la libertad de posesión de armas, la famosa segunda enmienda a la Constitución, en donde el ciudadano puede armarse con lo que haya disponible en el mercado para lo que él estime como su legítima defensa, Juan. Doctor, buenas noches, lo saluda Iván Herroz. Justamente con respecto a este problema de las armas, pues bueno, sabemos que existe hace mucho tiempo, pero justamente este joven David Katz, de 24 años, había sido tratado en 2 ocasiones por problemas psicológicos, un problema recurrente en este tipo de casos. ¿Será que Estados Unidos no está viendo o analizando que tienen un problema de salud pública mental? Sí, Iván, mira, recordaremos que lamentablemente también hace poco hubo un tiroteo en una escuela, en un high school, equivalente a una preparatoria para nosotros, en donde hubo incluso marchas de estudiantes en varias partes de Estados Unidos exigiendo el control de armas, y que el presidente de los Estados Unidos salió a decir que la solución era que los maestros en los salones de clase estuvieran armados para repeler los ataques. Es decir, indudablemente que encontramos a una sociedad propensa a la violencia, con graves problemas de integración, y que los resultados, los centros escolares se han vuelto un punto particularmente sensible y débil para que este tipo de actos puedan cometerse. Ya los centros comerciales, aunque acaba de más reciente que estamos comentando, fue en un lugar como estos, sin embargo la enorme mayoría de los tiroteos se dan ya sean en conciertos, pero sobre todo en escuelas de los distintos niveles. Doctor Oliva, ¿esto hará que existan mayor regulación en la venta de armas en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque ya se han puesto varios candados, pero estos no parecen funcionar mucho. No, definitivamente no, Juan. El presidente de los Estados Unidos además de que fue claramente apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los lobbies más poderosos que hay en los Estados Unidos,
él de ninguna manera va a aceptar ningún tipo de restricción a la adquisición de armas por parte de sus ciudadanos. Si acaso subirá o subió algún Twitter lamentando los acontecimientos, pero de ahí a que haya una propuesta de un control o algo parecido, yo lo descarto en definitiva. Doctor, pues le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. Que tenga usted una excelente noche. Igualmente, muchas gracias, Juan Iván. Muchas gracias, saludos a la auditoría. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y vamos